Bienvenido al canal. Mi nombre es Francisco González. Si deseas conocer sobre las funciones que realiza un auditor interno dentro de las empresas, entonces no te pierdas este video, dado que en él lo explico. Si deseas aprender, mejorar o enseñar sobre temas especializados en finanzas, contabilidad y auditoría interna, aquí encontrarás recursos, ideas y tutoriales para obtener el mejor potencial educativo. Y si es la primera vez que nos visitas, considera suscribirte con nosotros para recibir los futuros vídeos que se publiquen. Iniciemos. Iniciamos con explicar la primera función que realiza un auditor interno, como es el riesgo operacional. Todas las actividades realizadas por una empresa tienen uno o varios riesgos implícitos, que pueden ser el riesgo inherente y el riesgo de control, siendo el riesgo inherente el que está implícito en las actividades, y aunque éste no se materialice, esto no quiere decir que no exista, como lo que sucedió con la pandemia a nivel mundial del COVID, que aunque a nosotros no nos dio, no quiere decir que el virus no exista. El riesgo de control es aquel que pasa nuestros controles internos establecidos dentro de la empresa, como todas las medidas preventivas adoptadas, pero aún así se origina el riesgo. Ejemplo de ello tenemos en el área de cuentas a cobrar, que no se efectúe el cobro a un cliente; en el área de inventario, que se vuelva obsoleto o que tenga pérdida de valor, entre otros; en el efectivo, que se efectúe un mal uso, que nos roben o se extravíe. El auditor interno es el primer responsable de identificar el riesgo y establecer y elaborar y proponer a la administración las medidas preventivas para mitigarlos. Existe una serie de medidas que debe de adoptar la administración para evitar el riesgo operacional, como la adquisición de pólizas de seguro contra todo riesgo, procedimientos específicos efectuados a la medida, manuales de puestos, instructivos, licencias de uso de programas informáticos, acceso a la información contable, entre otros, siendo el objetivo primordial del auditor interno eliminar el riesgo hasta donde sea posible. De no poderlo efectuar, reducirlo a un nivel que sea aceptable o controlable por la empresa, o hay que aprender básicamente a convivir con el riesgo. La segunda función de un auditor interno es apoyar a la administración con la revisión de los procedimientos y controles para el logro de los objetivos propuestos. Siendo la tercera función efectuar pruebas de cumplimiento y sustantivas para mejorar los procesos internos utilizados para una actividad específica, con el objeto de que estos sean más eficaces y eficientes. La cuarta función es la realización de inventarios físicos en todas sus líneas de productos que existan dentro de la compañía, como puede estar conformado por materias primas, material de empaque, viñetas o etiquetas, productos terminados, productos importados e incluso hasta productos en proceso, como sucede en una fábrica industrial. Es conveniente que por el volumen de operaciones que tenga dentro de la empresa
se tenga que parar la producción o que estos se realicen cuando no exista producción o entradas o salidas de estos productos. Lo que es conveniente efectuar inventarios físicos por línea de productos cada fin de mes y uno al final del año en forma total, dado que en muchos países y en muchos casos se debe de cumplir con disposiciones legales. Pero en otro video explico más detalladamente esta actividad. Otra de las funciones que elabora el auditor interno es el cumplimiento de leyes. Esta función lo que trata es de evitar hasta donde sea posible algunas repercusiones que puedan afectar a la compañía, como sean permisos especiales que debemos de obtener o de mantener que nos puedan originar una multa, sanción, recargo, intereses, litigios, demandas, entre otros. Continuando con las funciones del auditor interno, otra de las funciones es estudiar y evaluar el sistema de control interno de una empresa. El auditor interno debe de utilizar técnicas y procedimientos que estén previamente diseñados y también el uso de herramientas como el cuestionario, lista de chequeos, flujogramas de las principales actividades realizadas o elaborando procedimientos donde quede claro qué es lo que se espera controlar, cómo se efectuará, cuándo se va a evaluar, dónde se aplicará, por qué se efectuará este procedimiento, para qué se realizará, quién será el responsable de efectuarlo y cómo lo documentará o qué formularios o formatos utilizará para su reporte, separando las funciones de elaboración, revisión, autorización y registro. En este canal, su servidor ha elaborado un video denominado Importancia del control interno de una empresa, la cual es recomendado o es recomendable que lo vea si desea profundizar un poco más sobre este tema. Otra de las funciones del auditor es el análisis de las variaciones. Una vez determinado o terminado el mes y elaborados los estados financieros mensuales por la compañía, se deberán analizar las variaciones que existen entre los ingresos, costos y gastos reales con los presupuestados al inicio del año. Ya sea que estas variaciones sean positivas o negativas, debemos de investigar cuáles son los factores o eventos o circunstancias que originaron estas variaciones para recomendarle a la administración las medidas que se consideren oportunas. Existe un video en este canal denominado Control Presupuestario, donde se explica con mayor detalle esta actividad. En cuanto a las conciliaciones bancarias, es importante efectuar lo más pronto posible y se deberá efectuar al igual que la función anterior una vez se tengan los estados financieros de la compañía, que deben de ser elaborados dichos estados a más tardar 3 días después de terminado el mes, si no es que antes, con el objeto de tener información adecuada y oportuna para la toma de decisiones, porque de lo contrario solo será para cumplir con requisitos legales. Se debe de conciliar las cuentas corrientes de la contabilidad contra los estados de cuenta bancarios
investigando el auditor interno las discrepancias si existen y dando seguimiento a cada una de ellas. Otra función son los arqueos de fondos, los cuales pueden ser diarios o sorpresivos. Lo primero que debemos de hacer es designar a una persona responsable de su custodio y manejo y luego elaborarle procedimientos específicos o instructivos para su uso. Estos fondos pueden estar compuestos por el fondo de caja general, arqueos de caja chica, fondos de cambio, fondos circulantes, entre otros. El auditor interno deberá informar oportunamente de los resultados encontrados a la administración. Otra función adicional son los arqueos de cartera de clientes. Es importante pedir a la encargada o responsable del custodio de la cartera física de los clientes un detalle al final de cada mes con todas las facturas o documentos pendientes de cobro en su poder, detallada básicamente por cada cliente, para luego el auditor comparar con los registros auxiliares de la contabilidad de cuentas a cobrar, determinándose de esta manera una diferencia que en la práctica le llamamos control cartera o arqueo de cartera de clientes. Si existen diferencias, investigando a qué se debe, las razones e informando oportunamente a los involucrados y a la administración. Existe una función adicional para los auditores internos, como lo es atender a ejecutivos de instituciones gubernamentales, ya sea dentro de la empresa o visitando estas instituciones, todo con el objeto de proporcionar información que ellos requieren, ya sea porque están facultados o porque se debe de obtener alguna solvencia de ellas para efectuar otros trámites que está obligada a cumplir la empresa. Un ejemplo de ello podría ser la obtención o la renovación de la matrícula de comercio, entre otros. Además, otra de las funciones es el cumplimiento formal y sustantivo de información ante organismos fiscalizadores de cada país, como puede ser el Ministerio de Hacienda. Los cumplimientos formales es la entrega de información que debe de efectuar la empresa en un periodo de tiempo determinado, que de no hacerlo incurrirá en multas, recargos e intereses y que en la mayoría de los casos están relacionados con un número de salarios mínimos. Los cumplimientos sustantivos es el pago de impuestos que está obligada la empresa a efectuar, ya sea esto de forma directa o indirecta, los cuales de no efectuarse puede tener repercusiones legales a la compañía. Es importante para el auditor interno elaborar procedimientos por escrito en el área de activos fijos, donde se deje claro cuándo este bien debe de ser reconocido y registrado como activo fijo, que puede ser determinado por un monto mínimo establecido por la administración con el objeto de no tener registrado como tal bienes que solo nos originen un costo administrativo alto en su manejo. Se deberán llevar cuadros de activos fijos mensuales en contabilidad y el auditor interno deberá de efectuar inventarios de activos fijos selectivos con el objeto de observar las condiciones en que se encuentre el bien y si efectivamente existe físicamente. Existe un video de cómo elaborar un cuadro de activo fijo y otro sobre la importancia del cuadro de activo fijo por su servidor para su control, los cuales les recomiendo vean para profundizar sobre este tema. Otra de las funciones que debe de realizar el auditor interno
es realizar pruebas de ingresos, costos y gastos. Lo primero que deberá elaborar son los atributos que se verificarán. Una vez identificados los atributos, debe de seleccionar una muestra de ellos, ya sea en el área de ingresos, los cuales podrían ser abonos de clientes, remesas al banco, a diario, registro adecuado y oportuno, entre otros. En el área de egresos, esta está representada por cheques, pagos electrónicos, transferencias bancarias, entre otros, que dependiendo del volumen de las operaciones de la compañía, tomará una muestra a la cual se le verificarán los atributos que ésta debe de cumplir. Estas son algunas de las funciones más importantes que realiza un auditor interno, pero esto dependerá de la manera en que esté constituido y conformado el Departamento de Auditoría Interna, así como del volumen de operaciones que tenga la compañía. Y sobre todo, la experiencia, eficacia y eficiencia que tenga el auditor interno. Espero que este video te sea de mucha utilidad en tu proceso de enseñanza-aprendizaje en auditoría interna, que haya cumplido todas tus expectativas. Regálame un like si te gustó o déjame algún comentario, consulta o sugerencia. Y si es la primera vez que nos visitas, considera suscribirte con nosotros para recibir los futuros vídeos que se publiquen. Muchas gracias y hasta nueva oportunidad.